Buenas tardes. Iniciamos hoy esta nueva jornada de una nueva conferencia cuyo título es Las adiciones en tiempo de pandemia. La conferencia la dictará el profesor doctor Enrique Stein. El currículum del doctor Enrique Stein es muy importante. Se recibió de médico en 1967 en la Universidad de Buenos Aires, especialista en psiquiatría en 1982, psicólogo social de la Escuela Pichón Rivier en 1987. Es diplomado en Salud Pública, Universidad de Buenos Aires en 1984. Entre 1974 y 1976 fue jefe del programa de salud materno-infantil del municipio de Florencio Varela, con una red de centros de salud, bajando la mortalidad infantil con un programa de responsable de salud. Experiencia publicada en 1992 en el libro Salud, Crisis del Sistema, propuestas desde la medicina social. Entre 1978 y 1984 fue cofundador con Leda Valladares, León Gieco, Ernesto Sábato, Aida Carballo, Suma Paz, Ana Quiroga, Diana Dowe y el profesor Westerkamp y centenares de profesionales e intelectuales de todo el país del Movimiento para la Reconstrucción y Desarrollo de la Cultura Nacional. Entre 1978 y 1984 fue director de la revista Síntomas en la Ciencia, la Técnica y la Cultura, que editó 10 números. En 1988 fue becado al curso monográfico 100 horas de Medicina Social de la Universidad de Xochimilco, México. Es profesor de la Universidad Nacional del Comahue desde 1992 en Neuquén, profesor titular en 2006 y profesor consulto desde el 2008. Y desde el 2013 es codirector de la Cátedra de Salud Pública y Adicciones. Desde 2016 es profesor viajero e invitado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Escuela de Medicina, Cátedra de Planificación Estratégica en Salud en Comodoro Rivadavia, Chubut. Desde 1985 hasta 2015 fue consultor de la Organización Panamericana de la Salud en desastres y salud mental. Tuvo participación con trabajos presentados en reuniones internacionales sobre salud, salud mental y desastres en Madrid, Washington, Barcelona, Bogotá, Medellín, Quito, Lima, México, invitado por la OPS-OMS. Es autor de una capacitación de médicos generales en epilepsia para América Latina, trabajando en la oficina central de Washington de la OPS-OMS en 1998. Fue parte del programa mundial de la Liga Internacional de la Epilepsia. Con dedicación full time en OPS en convenio con la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UBA. Desde 1985 a 1990 estuvo a cargo de los cursos de Administración de Servicios de Salud descentralizados en 10 provincias argentinas: Chubut, Neuquén, Río Negro, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, La Pampa, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Coautor de la guía OPS sobre impacto de los desastres en la salud mental, publicada en 2002. Entre 2006 y 2007 fue contratado por la Organización Mundial de la Salud, sede Ginebra, para la investigación de una evaluación de los sistemas de salud mental de Argentina, Perú y Ecuador. Desde 1982 es médico psiquiatra en la atención a veteranos de guerra, veteranos de la Guerra Nacional de Malvinas. En 2008 fue director del Centro de Salud para Veteranos de Malvinas y Familiares en 3 de Febrero, provincia de Buenos Aires, en Centro de San Martín, Buenos Aires, y en Centro de Salud de Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2012 hasta 2019. En 2009 presidió en el Congreso Nacional de la Asociación de Psiquiatras con el sublema Salud de los Veteranos de Malvinas. Desde ese año participa en todos los congresos de la Asociación de Psiquiatras con diversos temas. Fue coordinador por concurso desde 2011 hasta 2019 del equipo de trabajo en salud mental, catástrofes, ayuda humanitaria y misiones de paz del Ministerio de Defensa. Comité creado por resolución 1209 del 2010
integrado por directores de salud mental de las 3 Fuerzas Armadas y de la Sanidad del Estado Mayor Conjunto. En 2012 organizó y presidió el Congreso de Salud Mental, Psiquiatría y Psicología de las Fuerzas Armadas con invitados extranjeros de Brasil, Perú y Uruguay. En esa función desarrolló tareas en estos programas: tolerancia cero al consumo de drogas en las Fuerzas Armadas, apoyo a los psicólogos desplegados en misiones de paz, Haití. Estuvo a cargo del equipo de salud mental para el apoyo psicosocial de los familiares de los 44 tripulantes del siniestrado Ara San Juan en la base naval Mar del Plata. Atención e investigación sobre salud y salud mental de veteranos de Malvinas, financiado por la Facultad del Ejército Argentino. Dio clases con los temas estrés postraumático, mito y realidad del consumo de drogas en la Facultad del Ejército, Escuela Naval, Universidad de la Defensa Nacional, Instituto de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, Comando de la Ciberdefensa y en varias brigadas. Presentó la experiencia de apoyo psicosocial a familiares del submarino San Juan en congresos nacionales, APSA, Universidad Nacional de Córdoba, Congreso Mundial de Psiquiatría 2018 en México, en la Facultad de Psicología de Oaxaca, Veracruz, México, y fue invitado en el Congreso Mundial de Medicina Militar Valparaíso 2018 en la base naval El Callao de la Marina Peruana, en el Congreso Hominis 2018 de Psicología en La Habana, Cuba, en la Universidad César Vallejo de Lima, Perú, en el Congreso de Problemas Contemporáneos en Barcelona en 2019. Es miembro de honor de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, miembros de honor de la Federación Argentina de Medicina General, que agrupa a los médicos generalistas de todo el país. Fue presidente y es actual vocal del capítulo de psicotraumatología de la APSA, vicepresidente del capítulo Suicidios y Autolesiones, Fenómenos Disruptivos y Vulnerabilidad Psicosocial en Argentina de la Asociación Argentina de Salud Mental y desde el 2014 secretario científico de la Asociación Mundial de Psiquiatras. Desde 2009 integra la conducción de la Red Latinoamericana de Psicología de las Emergencias y Desastres con participantes de Cuba, Perú, México, Costa Rica, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Brasil, Colombia, etc. Es autor de publicaciones nacionales y extranjeras sobre trastorno del estrés postraumático, Malvinas, desastres y salud mental, grupos operativos, etc. Publicó varios artículos en la revista Cuadernos sobre salud de los veteranos de Malvinas. Entre 1995 a 2005 fue psiquiatra del Servicio de Adicciones del Hospital Regional Neuquén. Fue cofundador de la Comunidad Terapéutica Arroyito de Neuquén desde el año 2000 y sigue. Codirector de la Cátedra Libre de Salud Pública y Adicciones de la Universidad Nacional del Comahue desde 2013. Ha dado conferencias y seminarios en varias universidades del país y del extranjero sobre adicciones y consumos problemáticos. Tuvo que ver con la resolución, con la emisión de la resolución oficial de tolerancia cero al consumo de drogas en las Fuerzas Armadas Argentinas desde el 2015, todavía vigente. Y por último, Enrique Stein es viudo de Anita Jorgensen y padre de 3 hijos, Julián, Marina y Santiago, y abuelo de 5 nietos, que creo que debe ser lo que considera más importante de su currículum. Con ustedes, el profesor doctor Enrique Stein. Bueno, gracias, doctor Micucci, por esta extensa presentación. Me propongo en esta presentación hacer una referencia no solamente en términos generales al problema de las adicciones, con énfasis en algunas en particular, sino tratar de condicionarla en razón de qué modificaciones pudieron haber sufrido en este tiempo de pandemia. Por eso voy a hablar del mito y realidad de las adicciones, de la marihuana en particular, del cannabis sintético
y también del uso del consumo con fines políticos, sociales y culturales, como es la experiencia, ¿no? Yo digo que el problema principal no es una cuestión jurídica de legalidad o no, también me voy a referir a eso, porque el cerebro de un adolescente no diferencia si es legal o ilegal cuando la sustancia psicoactiva le produce modificaciones psiconeurofisiológicas y sociales según el grado de consumo. Las adicciones son, en mi opinión, el producto de una interacción de tres factores: factores genéticos, factores ambientales, el estrés, la deprivación emocional, hoy el aislamiento, de eso me voy a referir, y el tipo de desarrollo cerebral, en particular en niños y adolescentes, porque aún todavía no tienen, hasta los 20 y pico de años, un importante desarrollo de la corteza prefrontal. Todos sabemos que la corteza prefrontal es la que frena, digamos, el caballo de los impulsos, y es esa reguladora, pero sí tiene un desarrollo de las áreas más primitivas, que son las del impulso y particularmente el llamado sistema límbico. La sustancia neurotransmisora más importante del cerebro, y en particular en el efecto de recompensa, que es el típico circuito neuronal de las adicciones, es la dopamina. Los factores estresantes, como el aislamiento, disminuyen los receptores de la dopamina y sus efectos beneficiosos. Sobre la dopamina sabemos que es el principal déficit de la enfermedad de Parkinson. Y a propósito de la dopamina, en su importante rol, digamos así, psicológico, el trastorno depresivo más importante de la enfermedad de Parkinson es la depresión, precisamente por la falta de dopamina. Es muy interesante las experiencias de aislamiento y de encuentro entre primates y ratas. Voy a hacer una breve significación de esto. Puesto chimpancés en un lugar aislado unos, en comunidad varios, y con accesibilidad a tocar botones de heroína en un lugar y en el otro también, saben dónde el animal, y también se ha hecho con ratas, toca más el botón de la heroína para sentir esa estimulación, donde está aislado. Conclusión: el aislamiento facilita el consumo de drogas importantes, sustancias psicoactivas, en cambio el grupo, la solidaridad, no las requiere tanto. Voy a referir luego a esto en la particularidad de la pandemia. Fíjese que en los interesantes debates que se ven en los medios, casi nadie habla de los gravísimos daños que produce el consumo crónico de sustancias psicoactivas: el alcohol, la marihuana, la cocaína y otras, siendo que ya es una epidemia social en la Argentina, porque tenemos casi 6 millones de consumidores, no digo 6 millones de adictos, de consumidores, y el abordaje médico-psicológico debe ser sostenido más allá de toda discusión jurídica. Tanto el hachís como la marihuana son parte de la misma planta. Ustedes sabrán que esto es el cannabis sativa o planta de cáñamo. La principal diferencia entre ambos es que el término marihuana describe las partes secas de la planta, principalmente las flores sin procesar, mientras que el hachís es una pasta de resina o savia de la planta. Además, el hachís contiene una mayor concentración de sustancias psicoactivas. Es un consumo en crecimiento. ¿Por qué voy a referirme particularmente a la marihuana? Porque el incremento en el uso de la marihuana va de la mano con la creciente percepción de que esa actividad no implica ningún riesgo para los consumidores. Fíjense que en comparación a 2010, cuando el 11% de los adolescentes creía que fumar cannabis era inocuo, hoy lo asegura el 21%. O sea, hoy más adolescentes dicen que es inocuo. Por lo tanto, la propaganda de la inocuidad de la marihuana ha sido feroz. Hay un aumento al mismo tiempo, ahora sí, ya en los meses de la pandemia, hechos con estudios en un observatorio de Buenos Aires, la Facultad de Psicología de Córdoba y otros países que, si ustedes quieren, lo voy a referir en la bibliografía. En la población general, ese número pasó de 13.6 a 21.7 en cuanto a la percepción de no riesgo. Por otra parte, pese a la creencia popular, la dependencia del consumo de esa droga es considerablemente alta, porque también el otro tema es que no produce adicciones. La marihuana no es así. De acuerdo a la Cedronar, 18 de cada 100 personas que hicieron uso recreativo de la marihuana en el último año manifestaron signos de dependencia. Acá tomo las palabras de Carlos Damín, el jefe de toxicología del Fernández, una autoridad en esto, que dijo: fumar marihuana es absolutamente dañino. Entonces aquí voy a lo siguiente. No estamos hablando del problema de una plantita, como me dijo una vez unos profesionales. Estamos pensando en el futuro de millones de jóvenes argentinos. ¿Por qué hago el énfasis en la marihuana? Ustedes se preguntarán. Y porque hay un crecimiento exponencial del consumo general y hay una mayor accesibilidad al producto.
hay relevamientos epidemiológicos importantes que ya permiten comparar el antes y durante el aislamiento obligatorio. En este sentido, vamos a demostrar también de que durante la pandemia aumentó el consumo de muchas sustancias y en el caso nuestro, particularmente de la marihuana. También el alcohol, por supuesto, y el tabaco. Los factores predisponentes al aumento del consumo tienen que ver con la accesibilidad, los costos accesibles y una cultura creciente de la menor percepción de riesgo de la sustancia. ¿Y cuál es el problema de la marihuana? Que es la droga ilegal más utilizada en América y en crecimiento en el mundo. De los 5.6 millones que consumen en América Latina, el 62% está usando marihuana. Y los jóvenes representan un cuarto de la población que lo está sufriendo. Pero claro, aquí surge esto. Ustedes no acusen a todos de que el fumo un porro además es un adicto. Por eso yo pongo este cuadro para ver. ¿Todos son adictos? No. Pero existen 4 tipos de consumidores de marihuana. Ocasional, habitual, el excesivo y el adicto. El consumidor ocasional es por casualidad, por el experimento, solidaridad con el grupo. El habitual consume ciertos días, bajo ciertas condiciones, por lo general en dosis bajas, ocasionalmente en exceso. Ya el consumidor excesivo es el que consume con frecuencia y alcanza la intoxicación la mayor parte de las veces. Y el adicto a la marihuana presenta un consumo progresivo en cantidad y frecuencia. Yo creo que el término, digamos, de adicción hay que asociarlo a que hay consumo como otros, pero ya es un cambio de conducta. Ahí ya hablamos de una adicción. La doctora Nora Volkow, que es del National Institute Droga de Estados Unidos, dice que el consumo progresivo de adicciones es del 9%. Nosotros en Neuquén, con el doctor Borrellino, tenemos una cifra un poco más alta, ¿no? Las adicciones, ¿qué producen? Afectan el sistema inmune, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. No voy a referirme aquí a las bases neurobiológicas de estas afectaciones, porque eso está en la bibliografía, pero estoy tomando otra vez y la voy a nombrar muchas veces a Nora Volkow, que esto lo dijo hace poquito en una conferencia de esta semana pasada, octubre 2020. Ahora, en relación con la pandemia, y este es el tema que nos preocupa, es ¿cuál es la probabilidad de COVID-19 en consumidores? Fíjense, aquellos que consumen opioides tienen 10 veces más de tener COVID, por la baja oxigenación que producen los opioides. Los que consumen alcohol, 8 veces más posibilidades de tener COVID. Los que consumen tabaco, 8 veces más. Los que consumen psicoestimulantes, que son vasoconstrictores, lo mismo. Pero acá yo voy a hacer una referencia a 3 componentes que me preocupan particularmente en nuestra juventud. Y también en los adultos, pero el consumo de tabaco, el consumo de marihuana y el vapeo. Vapeo que puede ser con nicotina o muchos jóvenes lo usan con tetrahidrocannabinol, que es la marihuana. ¿Y qué pasa? Aumentan la vulnerabilidad del sistema pulmonar y respiratorio, pues son la vía regia para llegar al COVID-19, ¿no? Y está probado también que hay más hospitalizaciones en consumidores y los problemas sociales de vivienda y encarcelación tienen que ver también con este aumento del consumo. Breve referencia al vapeo. Hemos traído en nuestra cátedra uno de los especialistas más importantes, quizá no sé si del mundo, pero que es el doctor Saber, que nos dice, muchachos, el vapeo no son vapores, son aerosoles de alta toxicidad. ¿Quiénes son los principales fabricantes de cigarrillos electrónicos? Las empresas tabacaleras, que perdieron parte del mercado y que lo quieren ganar de esa manera. Acá tengo un cuadro que no voy a poder explicarlo quizá en términos, pero si ustedes ven desde el mes de enero hasta el mes de julio, este es un cuadro también que trabajo la doctora Volkow, hay 4 sustancias psicoactivas que fíjense cómo han aumentado en estos 4 meses. Si uno pudiera visualizar el coso, tenemos el término, digamos así, de marihuana, tenemos el término de metanfetamina, tenemos el término de cocaína y tenemos el término también de los opioides. Estados Unidos tiene un problema gravísimo de los opioides. ¿Por qué? Porque está entrando en Estados Unidos el fentanilo, a lo cual me voy a referir luego. 2 palabras sobre la marihuana, no para recargar, digamos así, la bioquímica, pero comparto con esto una inquietud de Horacio que ha planteado la posibilidad de pensar en términos, digamos, de este tema. La marihuana es del grupo de los fitoesteroles donde se identifica 60 principios activos. Claro, no se puede usar un cóctel de 60 principios activos si no se sabe cómo van a actuar, ¿no? Pero de esa variedad hay 2 componentes relevantes, que es muy importante saberlo para simplificar. Está el tetrahidrocannabinol, con más efectividad en lo recreativo, y están los llamados cannabinoides, que unos son los de la planta. O sea que la planta tiene tetrahidrocannabinol y tiene también cannabinoides. Pero nosotros, en nuestro organismo,
también tenemos los llamados endocannabinoides. Y los receptores de estos endocannabinoides están distribuidos no solamente en el cerebro, en todos los lugares, hasta en el testículo hay receptores, digamos, endocannabinoides. Por lo tanto, el problema de la marihuana tiene que ver también con la afectación de varios órganos, no solamente, digamos, del cerebro, ¿no? Por supuesto, también está aquí mencionada en último término los llamados sintéticos, ¿no? Los endocannabinoides tienen repercusión en el sistema inmunitario, antiinflamatorio y regulan funciones como el apetito, el sueño, la memoria, el control psicomotriz y el dolor. Entro acá a hablar de algunos mitos, porque aquí el problema principal es que se han generado algunos mitos que uno trata de develarlos para decir cuáles son los más frecuentes. Por ejemplo, hay quien dice que el tabaco y el alcohol hacen más daño que fumar marihuana. Es un mito, ¿por qué? Porque en la realidad hay que ver en esto, los daños se refieren a consumo crónico. Claro, si vos te fumas un porro y 40 cigarrillos de tabaco, lógicamente el tabaco debe hacer más daño. Pero a igual consumo, cuando uno lo compara, tiene que ver que es importante ver también los tiempos de consumo. El consumo crónico de marihuana produce más daño pulmonar que el tabaco y tiene 43% más posibilidad de producir cáncer, además de sus efectos negativos, disminución de la memoria, de la atención. Pero particularmente en jóvenes. ¿Por qué? Y además, entre otras cosas, disminuye la espermatogénesis en varones y alteración del ciclo menstrual en las chicas. Pero acá lo más grave es el que produce la marihuana en los jóvenes, el llamado síndrome amotivacional. Fíjense ustedes este cuadro, que lo voy a mostrar progresivamente, porque dice comportamiento de las capacidades a través de la historia vital y compara cómo es, digamos, la capacidad normal. Tenemos en el tiempo la edad, acá arriba tenemos las capacidades, y fíjense que la línea blanca, voy para atrás, está mostrando lo que es normal. La línea azul ya vean ustedes cómo bajó la capacidad por el alcohol. Si avanzamos un poco más, cómo baja la capacidad quien consume alcohol más nicotina. Fíjense ustedes también, el que consume marihuana baja más todavía la capacidad de adquirir capacidades, valga la redundancia. Ni que hablar el que consume cocaína, fíjense cómo en el tiempo bajan las capacidades según el tipo de sustancia consumida y según las edades. El consumo de alcohol o drogas es nocivo cuando causa trastornos físicos o mentales, comportamientos de riesgo para la salud, problemas familiares o conyugales, violencia sexual y física, accidentes, maltrato y negligencia de menores, dificultades económicas y otros problemas ligados a la desprotección. La prevalencia del consumo nocivo de alcohol y de drogas puede aumentar durante las crisis humanitarias. Yo aquí le puse crisis humanitarias pensando en términos de lo global de la crisis que tiene que ver con la pandemia, debido a que en ellas, en este tipo de crisis, los adultos y los adolescentes a menudo recurren a la automedicación para sobrellevar el estrés, las pérdidas y el dolor. Frente al consumo prolongado y crónico aparece, y repito acá una cosa que me preocupa principalmente, el llamado síndrome amotivacional. Se pierde motivación, mostrándose los jóvenes apáticos, lentos, desinteresados en el trabajo, el estudio, incluso en definiciones vitales y sensación depresiva más o menos constante. Esto lo he visto mucho en la consulta. Vienen las mamás y dicen, mi hijo era un buen chico, inteligente, pero ahora no sé qué pasa, no tiene ganas de hacer. La pregunta que hago al siguiente, ¿consume? Bueno, no siempre, pero es alerta. Y acá voy a poner un caso clínico muy breve. Me consulta hace unas meses unas personas de Belgrano que el chico se cayó del 6º piso, se fracturó pero no se murió, pero que dice por el consumo de éxtasis. Cuando me reúno con los padres me empiezan a relatar, que eso dice que no, fue por un amigo que le dio una pastilla. Los padres me empiezan a relatar, y es un muchacho sí que jugaba al rugby, pero no sé qué le pasa últimamente, no va a la escuela. Tercer pregunta, consumidor de marihuana. Investiguen esto en estas deprivaciones. Vamos ahora a una cosa importante de llamarse en lo fisiológico. En la primera hora después de fumar marihuana, el riesgo de sufrir un ataque al corazón se quintuplica, según un estudio realizado por el Centro Médico de Israel. Fumar marihuana incrementa la frecuencia cardíaca en 40 latidos por minuto, lo que precipita el ataque al corazón. Y tengan en cuenta que también esto, que la marihuana que existe hoy en día no tiene ninguna comparación con la que existía hace 25 años. Produce bronquitis y tos. Y el cáncer, 43% más que el tabaco. ¿Por qué? Porque la concentración de tetrahidrocannabinol, que es uno de los dos componentes, es mucho, mucho más alta. Por ende, esta droga es mucho más fuerte. Según los autores de ese trabajo, que aquí cito siempre a la bibliografía, es la primera vez que se asocia el consumo de la marihuana con los ataques al corazón. Los investigadores analizaron
3.882 pacientes que sobrevivieron un ataque al corazón. No quiero mencionar aquí el problema de la afectación de la cocaína al corazón. El caso más patente es Diego Armando Maradona, ¿no? Y creo voy a hacer un comentario sobre esto. Cuando están diciendo que Diego se quiere ir de la clínica, puedo poner un ingrediente sobre esto. Cuando dice se quiere ir, no es porque Diego se quiere ir porque tiene una personalidad explosiva. Diego se quiere ir porque quiere ir a consumir. Quienes trabajamos en experiencia con alcoholistas crónicos, cuando te dicen, no, yo me voy a recuperar, no se haga ningún problema, tenga confianza, me voy a mi casa, pisa un corcho y empieza a tomar de nuevo. Diego lo que tiene es una severa adicción y trastornos importantes de su corazón por el consumo crónico de cocaína, entre otras sustancias. Y ahora yo creo que está bajo el efecto importante de psicofármacos. De estos 3.000 y pico de casos, vuelvo a lo anterior, comentaron 124 haber consumido marihuana en forma regular, mientras 37 la fumaron en las 24 horas al ataque al corazón. Fíjese qué interesante este detalle. Fumar un cigarrillo de marihuana hoy es como fumar 5 o 6 al mismo tiempo en la década del 70 al 80. Y tengan en cuenta que con la tecnología se crean plantas con mucha más concentración de tetrahidrocannabinol. Tal como señala la doctora Volkov, el contenido de THC o la potencia de la marihuana, como se destacó en muestras confiscadas, ha sido cada vez mayor, desde aproximadamente el 3% en la década del 80 al 12% en 2012. Cita: el síndrome de perimesis, o sea, de vómitos, cannabinoide, por origen del cannabinoide, se describió por primera vez en el 2004. Asocia náuseas y vómitos cíclicos con dolor abdominal en consumidores habituales de cannabis. Esto está definido en una revisión sintomática más completa como por lo menos el uso semanal. Sobre el cannabis sintético, muy pocas palabras, porque científicos revelan por qué la marihuana sintética es más tóxica que la convencional, y el químico que diseñó la marihuana sintética con fines científicos dijo: no me imaginaba que sería consumida como forma de recreación. Bueno, opina que por su mortal toxicidad, tomarlas como jugar a la ruleta. La marihuana de laboratorio, el nuevo peligro entre los jóvenes. Bueno, acá puse un detalle, que durante la pandemia disminuyó relativamente el consumo de las sintéticas por una razón sencilla: no están funcionando los boliches. Y aquí muestro algunas figuritas de cómo se muestran, digamos, los sintéticos. Voy otra vez al tema de un trago de alcohol sale completamente del cuerpo del consumidor, mientras que las moléculas del THC se mezclan con la grasa, porque le demoran 30 días en salir. El 9% de los consumidores de marihuana desarrolla adicción. Y esto lo presentó Nora Volkov en el Congreso Mundial de Psiquiatría que compartimos en el año 2018 en la Ciudad de México. La información epidemiológica y neurobiológica sugiere que el abuso del cannabis es un factor de riesgo para aquellas personas genéticamente predispuestas a la psicosis. Estuve en el Congreso de Cannabis que se hizo en la ciudad rural. Era increíble cómo en la venta del cannabis los expositores llegaban a decir: no, esto no lleva psicosis, es mentira, no produce esquizofrenia. ¿No? Vamos a ver. El consumo de marihuana y el nexo causal con psicosis o esquizofrenia fue abordado en la contribución multidisciplinaria de especialistas de la Universidad de Cambridge y las universidades de Toronto. Un investigador, Arsenal, presentaron sus conclusiones basándose en un estudio longitudinal en Nueva Zelanda, que los consumidores de cannabis menores de 15 años eran 4 veces más propensos a desarrollar esquizofrenia a la edad de 26. Para quien dice que esto no tiene fundamento, me remito a esto. Sobre la relación psicosis-consumo de marihuana hay 35 estudios de 4.804 referencias. Lo tomé de la revista de toxicología del año 2008. Un 10% de los consumidores de cannabis, adolescentes de 15 años de edad, que dicho sea paso, la edad de inicio empieza mucho más temprano ahora, desarrollaron trastornos esquizofreniformes a la edad de 26. Estudios longitudinales realizados en 5 países, Grecia, Israel, etcétera, etcétera, han proporcionado fuerte evidencia de una relación de causalidad entre el consumo de cannabis y la esquizofrenia. Otros resultados indicaron que el uso indebido de esta droga en la adolescencia elevó a más del doble la tasa de hospitalizaciones por esquizofrenia. O sea, esquizofrénicos internados duplicaron la cantidad de internaciones por haber constatado consumo de drogas. Finalmente todavía no, porque es medio largo, pero de este punto, sobre la base de los resultados de las investigaciones, cabe pensar que al haber disminuido la percepción de riesgos y haber aumentado la disponibilidad, se incrementará el consumo y la frecuencia de la iniciación en él de los jóvenes. Bueno, otro mito.
Usted escucha, lo escucharon a Bernie, lo escucharon a varios funcionarios. La marihuana no es puerta de entrada de otras drogas. Me lo dijo un profesor titular de la Facultad de Medicina. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? El estudio del Cedronar de la provincia de Buenos Aires con 16.000 pacientes en 2013 arrojó que el 43% de los que se atendieron en los centros de atención de adicciones en el primer semestre de ese año nombra la marihuana como sustancia de inicio, advirtiendo además que esta droga lleva al consumo de otras. Es así que el 30% de los pacientes de esos centros de salud de la provincia afirma que fue la cocaína la droga que los llevó a realizar el tratamiento para salir de las adicciones. Pero ¿con qué se iniciaron? Con marihuana. La marihuana podría eventualmente usarse con fin medicinal. A esto me voy a referir después porque hay todo un debate sobre esto que además lo ha sugerido Horacio que lo podamos tocar en esta oportunidad. La marihuana podría eventualmente usarse con fin medicinal para aliviar dolor extremo en pacientes terminales donde la adicción no interesa. Claro, un hombre que está a punto de morirse con un dolor no importa si va a ser una adicción o no. Pero además, voy a insistir, la marihuana no es un medicamento. Otro mito que también se dice, y se lo escuché hoy al profesor Ramín ayer en televisión, la represión al consumo de sustancias psicoactivas de hace 40 años, se refiere a Bush, en Estados Unidos no ha habido resultado. ¿Cuál es la realidad? Los norteamericanos no consumen más cocaína porque los reprimen, que eficazmente, evidentemente es ineficaz para bajar el consumo, sino porque tienen una población altísima de adictos que buscan caminos diversos para conseguir esas sustancias. Hoy Estados Unidos tiene un problema gravísimo. Tiene miles, 75.000 en el último año, de muertos por sobredosis de opioides. Y hay además un aumento importante del consumo de fentanilo. Esto lo van a escuchar cada vez más. Fíjense que es una droga, que es un opioide, que es 50 veces más potente que la heroína. ¿Saben de dónde entra el fentanilo en Estados Unidos? Ahora entra por correo, por la aduana, por cualquier lado. Desde China. Sumado al altísimo consumo en Estados Unidos de los veteranos de las diversas guerras en que están desde hace decenas de años, evidentemente hay un policonsumo. Yo recordaré, como dije en la conferencia anterior, que en el caso de los veteranos de Estados Unidos, del estrés postraumático, la tasa de prevalencia es 25. En Malvinas es menor del 10 al 15. Yo creo que en ese sentido, cuando nos dicen, bueno, no hay que meter presos a los pibes, no. Yo digo, no criminalizar a los jóvenes que consumen. Pero no los vamos a aplaudir por consumir sustancias que les dañan la capacidad de pensar, sentir y actuar. Y entonces yo doy una experiencia, digamos, de la cátedra, cuando delante de unos 100 padres, estudiantes, docentes, hablamos en la Facultad de Ciencias de la Salud en el Comahue, un muchacho, recuerdo en la tribuna, dijo, bueno, pero hay que crear libertad para que no nos repriman. Una madre lo para y le dice, pará, hijo, le dice, tengo 4 hijos, uno está destruido por la droga, ¿vos querés que los otros 3 consuman libremente? Se acabó la discusión. Otro mito. La ley seca fracasó en Estados Unidos porque produjo centenares de muertos y graves problemas de la población. ¿Cuál era la realidad? La ley seca, que era la prohibición de la producción y la venta de alcohol, operó entre 1919 y 1935. Cuando al abolirlo, ¿qué pasó? Cuando abolieron la prohibición, el consumo de etanol por habitante en Estados Unidos creció exponencialmente hasta la fecha. La pregunta es, ¿pero cuántos muertos por accidente de tránsito por el alcohol? Ahora además con el consumo de marihuana. ¿Cuántas millones de horas de trabajo se perdieron por el consumo de alcohol? ¿Cuántas familias destruidas por el aumento del consumo de alcohol? Entonces no se trata de prohibir, pero liberaron el consumo y ¿qué pasó? También el consumo inapropiado de los psicofármacos que teóricamente se venden encontrados bajo receta. ¿Bajó en estos años? Lo que han fracasado son los parches a la situación, como esa política de disminución de daños, repartir jeringas para que no se infecten, lo cual me puedo referir si hay posibilidad de debate. Otro mito. Los países de Europa han dado una respuesta positiva al problema con la legalización del consumo. No, la realidad es que Holanda, Suecia y Dinamarca han confesado públicamente que han fracasado en su política de drogas, con aumento del consumo de las más pesadas y no le hicieron mesa al narcotráfico. La declaración del ministro de Salud de Holanda, en un congreso en México hace 3-4 años, dijo el ministro, la despenalización de la marihuana en ese país no ha resultado en un descenso del consumo, sino al contrario, lo que refrenda la regla infalible en esta materia, a mayor disponibilidad, mayor consumo, eso lo digo yo. Tampoco ha evitado, dice el ministro, que el consumidor de esa droga migre al abuso de la cocaína o la heroína, o sea, migra igual. A pesar de lo que creía, el narcotráfico no ha desaparecido, puesto que alrededor de los coffee shops se venden drogas ilegales. Yo estuve en un coffee shop, no entré a comprar marihuana, en Holanda, en Ámsterdam el año pasado, y vos veías que había
en la puerta del coffee shop rusos, chinos, japoneses, turcos, de todos lados, porque iban a comprar ahí la marihuana. Creo que los holandeses ahora se han dado cuenta que ha crecido enormemente la delincuencia en Holanda y es un puerto que está muy abierto para repartir droga en toda Europa. Estos expendios regulados por el gobierno han servido, en el caso de Holanda, como puntos de atracción para el narcoturismo y con todos sus problemas de salud y seguridad, como lo acabo de mencionar. La experiencia de los uruguayos, que tanto se habla. Según la Sociedad de Psiquiatría, hay un aumento del consumo entre los jóvenes de un 5%. Esto es un dato de hace 4 a 3 años. Fíjense ustedes, los jóvenes se pasan del tabaco a la marihuana. Claro, como la marihuana no produce nada, el tabaco sí, se pasan a la marihuana. Si se compra en farmacia lo permitido, que son 40 gramos por mes, alcanza para estar intoxicado todo el mes. Resumiendo los efectos negativos por el alto consumo de marihuana, en lo conductual, baja control, modificando la percepción, alterando vínculos y aumentando los riesgos. En lo afectivo, euforiza, luego deprime, altera vínculos familiares y laborales. En el pensamiento, bueno, dijimos el grave síndrome amotivacional y baja el rendimiento académico. Hay estudios muy importantes de esto. Y en lo neurobiológico, afecta la neurogénesis en el adolescente, que todos sabemos que la neurogénesis es por lo menos hasta los 25 años de edad. Y en la salud en general, afecta al aparato respiratorio, por eso hay más peligro de COVID-19, la espermatogénesis, el ritmo cardíaco. Y en el tema de la salud mental, dijimos, riesgo de psicosis, esquizofrenia, episodios delirantes. Y en lo social, por supuesto, afecta a la participación social positiva de la juventud. Crea un mercado paralelo en crecimiento, no afecta al narcotráfico y aumenta los accidentes de tránsito. 2 palabras sobre el uso del consumo con fines de dominación política y cultural. Esto es bien sabido. Las drogas y el consumo de sustancias psicoactivas fue un instrumento de dominación del opio en China y la India por los ingleses a finales del siglo XIX. Mi experiencia personal, inclusive cuando participé en la poblada de Cutralcó, Plaza Winkle, en el año 96, el intendente recorría los piquetes, 17, no entraba ni salía nadie. ¿Con qué recorría? Y con el tetravid de alcohol, con la idea de romper, digamos, hacia el piquete. Y por supuesto el padre Pepe, gran amigo de Paola, que es el coordinador del episcopado sobre el tema drogas, dice que esto es una nueva forma de esclavitud. Voy avanzando para hablar muy brevemente del uso medicinal, ya que es un gran tema de debate. En ciertos existen reparos u objeciones de los investigadores del cannabis para uso medicinal. Yo creo que esto es un tema, yo cuento, estoy en el consultorio Neuquén, entra una señora y me dice, doctor, ¿me pueden llevar preso por usar este frasquito? O sea, han metido una fenomenal presión. Bueno, en Neuquén hay una parte importante que entra de Chile, pero voy a decir esto que lo dijo Ferrari. Entre los diversos inconvenientes se mencionan en cuanto a la experiencia con el uso medicinal, así llamado uso medicinal, la dificultad de lograr cannabinoides puros y el altísimo costo que demanda obtenerlos en ese estado es un requerimiento indispensable para ser aplicado como fármaco. Muy pocos estudios representativos, con resultados dispares en cuanto a la eficacia y la comprobación médica mediante indicadores fehacientes y consensuados, por ejemplo el electroencefalograma, en epilepsias refractarias, que es el indicador por excelencia. Y hay un desconocimiento de efectos secundarios que no garantizarían el éxito total en el tratamiento de ciertas dolencias como la epilepsia refractaria, con posible aparición de cuadros más graves que los de partida previos a administración. Claro, yo quiero decir acá que uno no puede enfrentar a una mamá que tiene un chico con epilepsia refractaria a decirle que no haga nada. Pero una cosa es tener en cuenta esa necesidad y efectivamente no cura, pero baja los episodios, a lo cual me voy a referir enseguida. O por ejemplo, en los casos de HIV avanzados, el deterioro cognitivo agravado que han observado algunos investigadores por el uso de marihuana en gente que tiene HIV. Escasos estudios lo suficientemente representativos, con uso de controles y evaluación del efecto placebo. No hay casi comprobación del doble ciego con el efecto placebo. Y el desconocimiento también de las consecuencias de su consumo a largo plazo en los pacientes tratados, porque tiene que hacerse estudios crónicos, especialmente en niños y adolescentes. La American Epilepsy Society, la Sociedad de Psiquiatría de Epilepsia de Estados Unidos, se ha opuesto a la expansión del uso de la marihuana medicinal y su derivado, el cannabidiol, en el tratamiento de los niños con epilepsia severa. En este momento no hay pruebas de ensayos controlados que apoyen firmemente el uso de la marihuana para el tratamiento de la epilepsia. Me quiero hacer muy brevemente referencia al estudio del Hospital Garrahan de Argentina. El Hospital Garrahan hizo un estudio con 80, chicos con epilepsia refractaria y tuvo resultados, que no los tengo en su detalle. Pero ¿qué es lo que usó
y la gente de los... No es que tenían las plantitas en el fondo, usaron las plantitas. Compraron cannabis canadiense, de alta pureza. Dicho sea paso, Canadá es un gran productor de cannabis que reparte en el mundo y tiene fenomenales negocios, ¿no? Parte de la marihuana que se compra en Uruguay viene de Canadá. El Epidiolex, que es un producto de Estados Unidos, es un aceite con 99% de cannabidiol, es decir, altamente purificado y valorado con patrones o estándares, producido por una compañía farmacéutica para ser aplicado en casos de estudios compasivos. El aceite de cannabis rico en CBD son aceites obtenidos artesanalmente mediante procesos de extracción y purificación casera, cuya pureza está muy lejos de la obtenida por métodos avanzados de la industria farmacéutica. Los productos artesanales se refiere a aquellos aceites obtenidos mediante extracción casera o elemental de las hojas e inflorescencias femeninas de diversas variedades, corrientemente provistos en Colorado, Estados Unidos, no cumplen con la definición de la FDA de medicamento de uso compasivo. Y además porque hay contaminantes. Fíjense, inclusive la famosa variedad Charlotte, que es canadiense, contiene una proporción apreciable de CBD, aunque impurificada por otros cannabinoides y posibles contaminantes, pesticidas, metales pesados, difíciles de analizar como trazas. Un estudio de observación realizado en el Hospital de Niños de Colorado, Estados Unidos, y publicado en la edición de abril del 2015, encontró que los aceites artesanales altos en CBD no dieron como resultado una reducción significativa de los ataques de epilepsia en la mayoría de los pacientes. Por otro lado, el 13% de los casos examinados de las convulsiones empeoraron con el uso de aceite, presentando en algunos casos eventos adversos significativos. Y esto, bueno, son las historias escuchadas en audiencias públicas o leídas en la prensa popular o en los canales de TV. El cannabis famoso que se dice, no se voy a abundar en algunos temas médicos porque también es un tema de debate, acá tenemos un grupo importante de camaradas que están en la medicina. El uso del cannabis en esclerosis múltiple. Un estudio reciente efectuado en 20 pacientes con esclerosis múltiple que fumaban cannabis para aliviar los síntomas, versus 19 que no fumaban cannabis, sugiere que el consumo en la esclerosis múltiple resultó en déficit cognitivo más extendido, que se correlacionan con el volumen de tejido en las regiones subcortical, temporal, medial y prefrontal, o sea que no es inocente en la cabeza. Por eso es necesario realizar investigaciones sobre la forma en que las políticas gubernamentales sobre la marihuana afectarían a la salud pública. Históricamente ha habido una correlación inversa entre el uso de la marihuana y la percepción de sus riesgos entre los adolescentes. Yo quiero acá tomar la opinión del doctor Morante de La Plata, que se lo ha dado como el hombre que ha impulsado, por ejemplo, en el municipio de La Madrid, de la provincia de Buenos Aires, 9.000 habitantes. El intendente dijo, vamos a plantar marihuana porque le va a dar trabajo a la gente. Y lo tomó como referencia a Morante. ¿Pero qué dijo Morante? No es una planta milagrosa ni se pretende que reemplace los medicamentos. Dijo así Morante, yo no soy apologista de la droga, no promuevo el uso recreativo del cannabis, sino su estudio en el ámbito médico para mejorar la calidad de vida de miles de pacientes. Estamos opuestos a la utilización de preparados artesanales de compuestos no regulares de cannabis, con contenido no verificado y elaborados por personas que no tienen experiencia en la producción farmacéutica. Imagínense ustedes un hogar con autocultivo donde habitan varios jóvenes. Vamos a suponer que esa familia lo tiene la plantita para producir el cannabis medicinal. Tiene 4 jóvenes. ¿Ustedes creen que los otros 3, que supuestamente no tienen epilepsia refractaria, no van a consumir el cannabis recreativo? Es impensable. ¿Quién lo controla? Va a aumentar seguramente, ni que hablar, el consumo. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué Estado tomará esto en sus manos, estas acciones? ¿Este Estado? ¿Hace falta otro tipo de Estado? Lo dejo planteado. ¿Cuáles son los temas en debate para ir finalizando en esta larga perorata? Se dice que hay que defender los derechos humanos y yo creo que entra en conflicto con el derecho a la salud. Nosotros como médicos de la salud y profesionales tenemos que sostener el derecho a la salud, porque se dice que la defensa del derecho humano es el derecho al libre consumo, pero no se tiene en cuenta qué pasa con la salud. Sobre el cannabis medicinal, ¿por qué? El cannabis medicinal hay que estudiarlo, pero ¿por qué algunos dicen el cannabis medicinal solo por la vía del autocultivo, en las casas de la gente? Y esto de que la marihuana es una plantita natural, bueno, la amapola también es una plantita natural, y el floripondio que vos caminás por la calle de Neuquén y encontrás. Otro tema en debate, dicen inclusive alguna gente progresista, no hay que hablar de la droga, hay que hablar de las personas, pero no son las drogas las que afectan a las personas. Y lo otro, legalizar afecta al narcotráfico, y la experiencia de Estados Unidos es que no es así.
Acá hay un reportaje en Nora Volkov, no me permite sacar una foto con la Nora, querida amiga que está en Estados Unidos, es la directora del Instituto Nacional de Drogas, es la persona que más sabe posiblemente en el mundo, en el Congreso de México hace 2 años. Fíjense lo que dice Nora. La pregunta que le hacen: gran parte de los efectos solo se entenderán a largo plazo, pero con los datos que se han recabado hasta el momento, ¿cuál es el análisis que hace usted de estas políticas públicas? Dice Nora: recientemente una serie de artículos sobre las consecuencias de la legalización de la marihuana en Colorado, y lo que fue interesante es que, primero, no hemos visto la disminución en actividad criminal que se usó para justificar la legalización. De hecho, dice Nora, los eventos de criminología aumentaron en aproximadamente un 30%. También vimos un aumento de casos en que niños fueron suspendidos por uso de marihuana en las escuelas. Al revés, las legales son menos peligrosas. Lo que sucede es que su estado legal aumenta la probabilidad de que alguien las consuma, lo cual aumenta la probabilidad de que haya consecuencias negativas. El ABC de hay más oferta, más consumo, lo cual aumenta la probabilidad de que haya consecuencias negativas. Por eso dice Nora, estoy en contra de la legalización de las drogas, porque legalizar una droga crea una industria que necesita conseguir que la gente consuma el producto, en este caso una droga. No es que nada haya cambiado. Yo creo que resulta muy negativo el que haya una industria que promueva una conducta que tiene efectos negativos para el individuo. Y fíjense esto, una nueva industria. Esta semana, durante las elecciones legislativas de Estados Unidos, la marihuana estuvo presente en las papeletas de 5 estados. En Florida se rechazó su uso terapéutico. A favor necesitaban tener el 60% y obtuvieron el 57%. Y en Washington, D.C., se aprobó legalizar la tenencia y el cultivo personal por casi un 70%. No quiero hacer de esta una analogía política. En Trump ganó en Florida y perdió en Washington y ganaron los demócratas en Washington. En Maine, 2 ciudades votaron al respecto, una aprobó y otra rechazó la legalización. Mientras tanto, en Alaska y Oregón decidieron legalizar el uso recreacional. En este último estado, los grupos pro marihuana recaudaron $4 millones para apoyar su causa. Esta cifra esconde uno de los temas que le preocupan a Volkov, que es el ascenso de una millonaria industria. Fíjense, no los quiero atosigar de datos, pero recibimos por mail y a veces por Google la siguiente dirección. Dice: estimado lector, o sea, nosotros, nunca he visto una oportunidad con tanto potencial de ganancias como la marihuana legal en este momento. Hoy voy a mostrarte, a mí, ¿no?, cómo participar del incipiente mercado del cannabis de Estados Unidos para obtener increíbles ganancias, más que cualquier otra inversión. Y lo mejor es que, para empezar, no necesitas saber nada sobre marihuana. De hecho, cuanto menos sepas, mejor, ya que podría distraerte. No necesitas tener ningún conocimiento especial sobre inversiones. No necesitas mucho dinero, con unos pocos pesos es suficiente. Y no necesitas dedicarle más tiempo. Lo único que necesitas saber es cómo enriquecerte con esto. ¿Qué tal? Fíjense ustedes, ganancias de las empresas. Octubre del 17 a octubre del 18. Una de ellas, 179% de ganancia. Otra, 412% de ganancia. Otra, 400% de ganancia. Otra pregunta a Nora Volkov. Algunos líderes de opinión han ido más allá y hablan de despenalizar todas las drogas. ¿Qué decís vos, Nora? Legalizar una droga va a crear un mercado enorme, muchísimos intereses privados, y porque se pueden hacer millones y millones de dólares, y eso genera un enorme poder. Cuando generás estas industrias tan poderosas, hay que ver lo que sucedió con el tabaco. ¿Acaso las tabacaleras no eran enormemente poderosas? Y toda la propaganda era fume lo que trae, fume esto, fume esto, fume esto. Cuando se dieron cuenta que producía cáncer de pulmón, dieron marcha atrás. Vamos a legalizar la marihuana para que dentro de unos años digamos, no, se está haciendo mierda el cerebro de los jóvenes, demos marcha atrás. Por eso la oposición a la legalización no es un problema jurídico nada más, es un problema de la salud de millones de jóvenes, ¿no? Entonces la pregunta en la Argentina, y no sé, Horacio, vos qué opinás, o el doctor Micucci, ¿por qué una nueva ley ahora? Que veo que la legislatura de Buenos Aires ha planteado una legislación nueva. La implementación de un plan de investigación y de aplicación de uso compasivo podría plantearse a la luz de la norma que regía en el año 68, mediante la ley 17818, que contempla cantidades estrictamente necesarias para la investigación médica y científica, incluidos los experimentos clínicos con estupefacientes que se realicen bajo vigilancia y fiscalización de la autoridad sanitaria, descartándose palmariamente la liberación fuera de estos fines restringidos hacia un nuevo medicamento. Claro, esta ley del 68 se da de patadas con la nueva legislación que intentan imponer ya en varios municipios. Bueno, no me voy a referir si lo mismo ocurriría con el opio.
había que legalizar entonces el opio. Voy a seguir. Sin dejarlo librado al consumo discrecional, folclórico, tal como el empleo del opio se encuentra fuera de uso recreacional y sus principios activos utilizados como fármaco, la pregunta es, ¿plantaríamos amapola en las casas? ¿Multiplicar las plantas caseras de marihuana? Y con el tetrahidrocannabinol, que es el principio psicoactivo recreativo, es mucho más compleja, porque el deterioro neurocognitivo, la afectación a la coordinación motora, la posible puerta de entrada a otras drogas, etcétera, 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 ya lo estoy planteando. Y la variabilidad del principio activo entre distintas cepas de cannabis y la falta de información en los estudios de seguridad y deterioros crónicos observados constituyen hoy en día un enorme desafío que cuenta con muchos ribetes negativos de consecuencias imprevisibles en las generaciones futuras. Entonces, voy terminando diciendo esto. Estamos persuadidos, como dijo el presidente, con este problema que tiene que ser debatido con bases científicas. No hablo de corporaciones anquilosadas. Pregunto, ¿creemos que es posible hacerlo? ¿O nos seguiremos guiando por palabras como, y a mí me parece, me dijo la vecina, el otro sí, la maestra me dijo tomate el cannabis, me dijeron que, o me lo dijo un vecino que tiene un médico amigo? Un sistema de salud, y con esto voy terminando, que pueda dar tratamiento adecuado a los que requieran asistencia médica y psicológica, y los jóvenes deben estar en proyectos positivos de vida y solidarios, y luchar en serio contra el narcotráfico. Por eso yo le asigno mucha importancia a este movimiento, ni un pibe menos por la droga. Hoy prevenir es informar, desactivar los mitos y avanzar en la organización comunitaria para que sea parte de las luchas sociales en curso. Cualquier problema de salud, si no forma parte de movimientos sociales reales, va al fracaso. Yo creo que eso ha pasado, salvando las distancias, con la tan discutida ley de salud mental. Cuando nos informa que la ley de salud mental se impuso en la Argentina de una manera discutida, creo que eso no fue así. Cuando Franco Basaglia en Italia impuso la reforma psiquiátrica muy importante, ¿saben por qué fue? Porque justamente formó parte de un movimiento político muy grande, de fuerzas políticas en Italia. Aquí eso no ha ocurrido. Creo que está claro de que no vemos en las plataformas políticas de los partidos este gran tema, porque lo ocultan, porque no lo quieren ver, porque lo tienen en las propias familias. Y creo que aquí, como bien decía Damín, el profesor de la Universidad de Buenos Aires y del Fernández, hay que empezar a trabajar también con los padres. Los padres tienen que empezar a decir que no. Termino y repito, prevenir es informar, desactivar los mitos y avanzar en la organización comunitaria, como hace el padre Pepe, entre otras, para que sea parte de las luchas sociales en curso. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces con la parte de preguntas que existieran. Te pediría, Enrique, si podés dejar de compartir pantalla, si puedo. Sí. ¿Podés ¿Está bien así? No, yo sigo viéndola todavía. Ahora empezó a caer, me parece. A ver. Empezó a borrar un pedazo. Salí de compartir pantalla. ¿No saliste? Estoy tratando de salir. Hay un botoncito verde por ahí que sí. Que dice dejar de compartir. Sí. Espérame, bancame un poco. Ahí empezó a salir. A ver. Ahí estamos. Bueno. Todas las caras. ¿Qué haces, Santiago? Bueno. Galván. Pregunta. Aquí. A ver si tenemos alguna pregunta. Hay una pregunta de Miguel Galván. Dale nomás. Miguel. Abrí el micrófono tuyo. Ahí está abierto. Más que pregunta, es una reflexión. Escuché el 80% de la charla, me pareció extraordinaria, y que los padres tenemos que participar en este movimiento que ha planteado Enrique, ¿sí?
no dejar solo a los pibes, ni un pibe menos. Me parece que solo los padres no podemos quedar fuera de el debate que es tan trascendente para la salud, para la humanidad y para nuestra Argentina. Ahí hay alguien más que... A ver, ¿no se siente? ¿Hay alguien más que tenía una pregunta? Ahí me hacía seña, Roberto Galíndez. Te veo apagado, sin voz. Ahí, no tenés voz. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, Dale, primero, Enrique, brillante, como siempre. La exposición brillante. Yo hablo desde la experiencia del derecho. Y el derecho no está a la altura de lo que vos decís y lo que está pasando. A mí me ha tocado intervenir en un caso de un chiquito, 14 años, que consumía marihuana. Y llegamos hasta un juez federal porque un día lo agarraron, y nos invitó a pasar el juez y le dijo, bueno, haz el tratamiento, si no te tengo que arrestar y meter 3 años preso. Y tampoco es así. Y después no había control, no había nada. Un estado de indefensión total. La ley no está a la altura de lo que vos señalás, Enrique. No sé si me entendés lo que digo. Y tampoco se trabaja para que esté a la altura de eso. Entonces, cuando se agarra a algún operativo narco, aparece en primeras páginas con cosas espectaculares, pero después no se divisa nada más. Se usa más, creo, como propaganda política o como noticia importante y se olvida todo esto. Yo hice un curso sobre prevención de adicciones y me tocó gente que daba el curso que decía que algún día se iba a legalizar esto. Sin embargo, también te cuento, vi un programa de la televisión española hace unos años, y recuerdo que decían que los primeros que se oponían a la legalización eran los bancos. Vamos al tema económico. Vale decir, el interés es muy grande, pero la ley no está a la altura de las circunstancias. ¿Me explico? Eso es lo que yo noto. Noto un divorcio muy grande en esta situación. ¿De qué? Coincido, Roberto, lo contesto yo, Horacio. No, coincido, Roberto, absolutamente lo que decís, ¿no? Yo creo que, fíjate que nadamos contra la corriente porque se puede decir muchas cosas del otro gobierno o de pero resulta que hay muchas voces de este gobierno que están hablando de la legalización, empezando por Bernie y otros, que ya lo decía antes, con ese mito de que la represión en Estados Unidos no sirvió. ¿Y cómo va a servir si tienen 30 millones de adictos? Además, no creas que la DEA controla solo para reprimir. Si cortaran la entrada de fentanilo o de heroína en Estados Unidos, se cae Estados Unidos. Por lo tanto, es una regulación relativa, ¿no? Y lo otro, en serio, yo creo que sí. Yo creo que los jóvenes nuestros no están presos por consumir para uso personal. El gran problema es cómo efectivamente tiene que haber una política integral. Y los millones que se pueden gastar desde el punto de vista de la represión del narcotráfico habría que ponerlos mucho más en la prevención, en la cuestión educativa, en las escuelas secundarias, en las escuelas primarias, ¿no? Me parece que ese es un tema, ¿no? Aparte, yo creo que para hablar de tocar el narcotráfico, ustedes saben que hay que tocar en los fondos, ¿no? Si bueno tocar la plata, es más, el narcotráfico, fíjense, en aquellos estados como California que legalizó, y Estados Unidos, el tráfico ilegal sigue existiendo. ¿Por qué? Porque el 60% de la marihuana legal la provee el Estado, que es más pura, pero es más cara. Entonces los pibes, ¿qué hacen? Van al mercado ilegal, que aporta el 40%. El narcotráfico no desapareció. No escuché a ningún narcotraficante que esté a favor, digamos, de esta legalización. Y aparte el gran negocio que está planteado, que es un enorme negocio, y aquí en Argentina está planteado. Hay intendentes que quieren recaudar plata con, digamos, plantando marihuana. Morales lo está haciendo con 500 hectáreas de allá en Jujuy. Es decir, este es un problema, digamos, y entonces empujan sobre la base del dolor de muchas madres real, porque yo hice un cálculo, una mamá me vivió a mí en Chubut, donde yo doy clase, gastaba $250 por bimestre para conseguir el aceite de cannabis, que era bueno. Si hay a lo sumo, y no sé, Márquez, que dirás vos, puede haber 1000 epilepsias refractarias en Argentina, 2000 de epilepsias refractarias.
Sobre la base de esto, calculando, el Estado debería gastar 3 millones de dólares por año para resolver el problema. Ahora, ¿el Estado se ocupa de eso? Yo personalmente, un paciente que tengo allá en Neuquén, que es un problema neurológico grave que no lo va a curar nunca la marihuana, hicimos todo el trámite por vía del amparo, además, hace 1 año y medio que los padres están esperando que se apruebe, digamos, la compra, digamos, del cannabis medicinal. Con lo cual yo creo que la presión viene por el lado de esa fuerte presión de consumo, que quienes sobre el pretexto del consumo medicinal quieren abrir la puerta para el consumo recreativo. Y por lo tanto, metan la plantita en la casa y adelante. A ver, ¿alguien más sabía que había levantado la mano que yo vi? Roberto, sí, pero abrí el micrófono tuyo. No quiero ser reiterativo. Como docente, me ha tocado enfrentarme al tema de la droga. Y cuando pedí auxilio más arriba, y bueno, no se puede hacer nada, y esto es así. Me ha tocado enfrentarme un chiquito que amenazó con tirarse de un primer piso en el colegio, venir la policía, venir la ambulancia, y cuando yo pedía colaboración a colegas, a autoridades estoy hablando, autoridades bien... No, mirá, no te metás, pero se va a matar ese chiquito, déjenme, yo lo agarro del cuello, lo tengo cerca, pero te vas a meter en un problema. Hay un estado de apatía también de parte de las autoridades, ¿no es cierto? Yo creo que también, Roberto, hay una discusión al propio interior de los profesionales de la salud y de la salud mental. Por ejemplo, quieren evitar que se hable de adicciones y entonces usan la palabra consumos problemáticos. No quieren decir adicciones porque la palabra adicciones se estigmatiza. Puede ser que se estigmatice, pero cuando quieren hablar de consumos problemáticos, en realidad el consumo problemático es aquel que te abre la puerta para la adicción. Por lo tanto, sugieren que si hay consumos problemáticos debe haber no problemáticos. Cuando vos empezás a fumar, no te fumás 20 cigarrillos de entrada, fumás uno. Si fumás 20 te morís. Y a partir del consumo no problemático de uno, vas progresivamente al problemático, que es el de la adicción. Por lo tanto, ese debate lo tuvimos en la Asociación de Psiquiatras. Cuando yo propuse en un congreso, hace 2 años, que la palabra, digamos, de adicción, práctica de la comunidad, fuera aprobada, no lo aceptaron y pusieron en el congreso, se llama consumos problemáticos, inclusive contraviniendo el propio grupo, digamos, de drogas de la propia asociación. Es un debate al interior de los profesionales y muchos profesionales, médicos, no quieren saber nada porque tienen un alto grado de frustración. Por lo cual, y al mismo tiempo no quieren meterse. Y creo que hay que meterse, ¿va? Aunque le salvemos la vida a uno. Sí, de acuerdo. Un mensaje para vos, Enrique. Saludos al doctor Stein de parte del veterano de guerra de Malvinas, César Trejo. Abrite el micrófono, porque así conversamos. Abrí el micrófono tuyo, Enrique. Bueno, gracias, César. Te agradezco el mensaje. Bueno, yo estoy recibiendo por varios lados preguntas, porque aparte el área de ciencia bioquímica y farmacéutica está conectada a mi teléfono, tiene mensajes. Y me parece importante, porque vamos a hablar, digamos, comprenderá usted, doctor, que nosotros, los bioquímicos y los farmacéuticos, tenemos un concepto más fijado a las ciencias naturales y duras, digamos, ¿no? Bueno, el mensaje de que me viene de los colegas es fantástica la charla, totalmente de acuerdo con él. Estoy leyendo el celular, ustedes ven. Totalmente de acuerdo con él. Hay algunos estudios más actualizados que sustentan el uso médico, pero en todo lo demás está muy bien y la comunidad médica reclama mucho un producto estandarizado para poder tratar. Porque si falla el tratamiento, el que tiene la responsabilidad es el médico. Claro. Y el otro dice, bueno, dice que hay un docente que decía que se habilita con mayor liviandad el consumo de productos con CBC solo, cuando hay una sustancia con la potencia suficiente para detener epilepsias refractarias a todos los demás medicamentos. Es un buen punto para tener en cuenta, porque quiere decir que no es que se puede manejar a cualquier dosis y libremente. Claro. Dije una consideración, acá me aclara, se considera que el CBD es menos peligroso que el THC
de hecho lo es, pero es lo suficientemente potente como para tratar epilepsias resistentes a todas las medicaciones disponibles. Por lo tanto, también es a considerar que puede tener importantes efectos adversos. Porque un argumento es liberar las plantas y productos con CBD, pero sin HTC, pero tampoco es una vía seria. A ver si hay algo más, porque... Bueno, es un buen argumento, ¿no? Me parece que es coincidente, ¿no? En ese punto, no sé si hay otra pregunta más. A ver, ¿hay algún otro? Ahí Manuel Márquez. quiere hablar. Dale, Manuel, abrite el micrófono. Abrí el micrófono, ahí está, dale. Ahí está. Excelente la charla, Enrique, muy buena, importante, importante. Es decir, poner en el tapete problemas serios. Bueno, no voy a discutir toda la charla ni todos los aspectos, pero sí uno que lo dijiste ahí en la mitad de la charla es sobre el tipo de Estado que permite que sucedan estas cosas. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué habría? ¿Cómo solucionamos? Porque, digamos, una cosa es describir el problema y después la otra pregunta es cómo modificamos, cómo cambiamos. Nosotros hoy en Tucumán tenemos serios problemas. Es una pena que no haya entrado o no podido venir a la charla. Yo lo invité, es Emilio Mustafa, que trabaja justamente en los barrios periféricos de Tucumán, ¿no es cierto?, con chicos, con el Paco. El Paco, que es una sustancia que, digamos, un derivado de los residuos de la droga, que produce tremenda destrucción, digamos, de la personalidad y de la niñez, ¿no es cierto?, de las personas. O sea, es un problema tremendo, en el cual la única solución que se ha podido encontrar ahora son aquellos autogrupos de curación que ha conseguido formar Emilio Mustafa, que sería muy bueno que algún día los podamos traer a charlar, ¿no es cierto?, sobre eso. Grupos de autoprotección, de autocuración, ¿no es cierto?, que se han formado justamente a partir de los chicos recuperados y de las familias de los padres. O sea, por otra parte existe también, eso es muy serio, por supuesto, continúa con el total desentendimiento del Estado. El Estado totalmente se ha lavado las manos. ¿Y quién es el Estado en esos lugares? El Estado se comienza poco a poco a ser el narcotraficante, el Estado que le resuelve los problemas justamente a esas zonas, en el cual la pobreza y la miseria ha hundido y ha desprotegido a toda la sociedad. Entonces la gente cuando se muere o se suicida, un chico de 8 años, lo que hace es pedirle al narcotraficante ayuda para pagarle el cajón o el sepelio de ese chico. Digamos, el Estado se lava las manos, este es un Estado totalmente que se ha desnaturalizado ya totalmente el Estado. No es ni siquiera, no hay el más mínimo vestigio de que existiera una república acá en Tucumán, o la república, digamos, argentina, que se vea reflejada aquí en Tucumán. Hay una serie de ejemplos, por eso tomo de nuevo esa parte de la mitad de tu charla, de qué Estado es el que debería tomar para cambiar este estado de cosas. Yo creo que, bueno, sí, comparto con vos el hecho de que son los grupos aquellos que nosotros podemos poner en funcionamiento, realmente meter ese problema y tratar entre todos de pensar de cómo se resuelve esto, porque desde el Estado no van a venir las resoluciones. Acá en Tucumán, por lo menos, no. O sea que me parece muy importante la charla, Enrique, en el sentido de que pueda promover, de que se realicen, digamos, los autogrupos, los grupos de autoformación que pudieran, ¿no es cierto?, centros comunitarios que pudieran resolver esto con la participación popular. No hay otra salida. No podemos esperar que el Estado venga a resolver estos problemas que son muy serios, son muy serios.
Excelente la charla, Enrique. Y yo coincido, Manuel, efectivamente, cuando yo pongo la pregunta sobre el Estado, estoy implícitamente suponiendo que no es este Estado el que va a resolver, pero lo cual no quiere decir la posibilidad de desarrollar en varios planos una actividad de esclarecimiento, de derribar mitos en el lugar en que estemos. Me parece que eso es importante, ¿no? El docente como docente en la escuela, por ejemplo, nosotros tenemos la Cátedra de Salud Pública y Adicciones en el Comahue, pero ¿cuántas cátedras de salud pública sobre adicciones en la Argentina hay? No sé si en tu facultad, en la Universidad de Tucumán hay. Me parece que son muy pocas. Creo que en ese sentido, a nivel académico, es por un lado. Por otro lado, este movimiento interesante de Ni un pibe menos por la droga me parece que es auspicioso, va creciendo y ha conseguido muy interesante el acuerdo de algunos grupos, digamos así, en Rosario y en otros lugares que apoyan también la perspectiva, porque no todos los profesionales están apartados de esto. Por ejemplo, el capítulo de drogadependencia de la Asociación de Psiquiatras mantiene estas posiciones, a diferencia de parte importante de su comisión directiva. Bueno, eso es otro problema. Yo creo que me parece que a nivel de los profesionales es una gran campaña. Además, Manuel, y todos lo saben, hemos hecho el juramento hipocrático. Cuando hace poco un profesor de la universidad yo le dije, si a un joven a usted le dice que quiere consumir, ¿usted no le va a decir nada? El juramento hipocrático dice de que yo tengo que evitar que se le produzca un daño. No lo va a mandar preso porque va a fumar, pero le va a tener que decir qué daño le produce. Creo que en ese sentido, hasta en ese plano, por supuesto el profesor reconoció que debíamos darle la información, ¿no? Y creo que hay que hacerlo a nivel de la comunidad. Yo creo que la lucha también es para incorporar en el programa de los partidos políticos este problema. Que yo no lo veo poco también el problema de salud, pero y mucho menos el problema, digamos así, de las adicciones, porque es un tema que se le teme por el narcotráfico, se le teme pero al mismo tiempo por una gran campaña a favor del consumo que hay, ¿no? Porque en última instancia la pregunta es, la contradicción es entre consumo no problemático y consumo problemático, y yo le hago la pregunta, ¿y por qué hay que consumir? ¿Tiene que ver con la naturaleza biológica o tiene que ver con un mecanismo de las sociedades durante centenares o miles de años que han inducido el consumo con un montón de fines, pero no necesariamente con fines médicos o curativos? Perdón, te agradezco la apreciación. Y sobre el Estado, lo que uno vaya haciendo, lo que va haciendo con la mirada puesta en los cambios. Creo que en ese sentido, ¿no? No quedarse paralizados porque este Estado no lo va a hacer, sino la perspectiva de empezar en cambios sociales profundos, ¿no? Como estoy seguro estamos todos los que estamos aquí involucrados, ¿no? Bueno, yo acá tengo un aluvión de opiniones que me vienen en el celular. Y me parece importante porque vienen con datos coincidiendo con la presentación, dicen, del doctor Enrique Stein. Primero, una opinión personal. Hay una cosa que nos ha mostrado la pandemia, pero no solo la pandemia. Estas cosas ponen como una lupa sobre una realidad existente. Yo me acuerdo que hace unos años, yo no recuerdo el nombre de un profesor muy importante, toxicólogo de la Universidad de Buenos Aires, hoy jubilado, que un día salió en el diario Clarín, publicado inclusive hace bastantes años. Él había estado por España y había visto en La Bascuña una gran cantidad de chicos en una especie de anfiteatro con una gran cantidad de chicos drogados. Entonces, él preguntó, dice, ¿y esto cómo es que está ocurriendo esto? Dice que le contestaron, mejor que estén en esto y no que estén metiéndose en política. Entonces, este dato es importante porque a mí me recuerda que una vez a un dirigente de los movimientos sociales le preguntaron algo parecido, hubo una pregunta parecida en un caso de una manifestación, y dijo, estos chicos que están acá han sido sacados de ser dealer del narcotráfico, de ser pistoleros del narcotráfico, que paga más que por trabajar, y debieran agradecer, porque estos chicos han sido recuperados o evitados que caigan en esa situación. Y eso me hace pensar, en los dos casos, que en realidad lo que ha mostrado esta sociedad, muestra la pandemia, cuando muestra todas las cosas que lo provocaron y todas las insuficiencias y cosas que están mal que vemos, es que hay una sociedad que ha demostrado que no tiene futuro que mostrar a los jóvenes. Les hace borrar el pasado
y le saca el futuro y entonces queda un presente vacío que se llena con cualquier cosa. Me parece que eso es importante porque lo que les están quitando a los chicos es el pasado y el futuro. Y de esa manera los dominan en el presente. Me parece que tiene mucho que ver con cómo se recupera. Pero esto es una opinión personal. Acá vienen una punta de datos que son interesantes y en reafirmación de lo que vos decís, Enrique. Dice, bueno, la marihuana es una planta que ha evolucionado. O sea, el hombre la ha seleccionado con el tiempo, dicen biólogos, ¿no? Es decir, las primeras plantas no tenían la proporción que actualmente tienen del THC, que es el recreativo, y entonces fueron seleccionando, como dicen el lenguaje, la jerga dice de la buena. Entonces fueron seleccionando la que tiene más recreativo y menos de los otros. Y recuerdan que en otro tiempo, antes que se prohibiera la planta, porque se prohibió la planta, se usaba como un importante productor de fibras. Y se usaba en Estados Unidos para fábricas de automóviles, para no recuerdo qué parte. Y al prohibirla se prohibió todo y se cambió eso. O sea, tenía múltiples usos y se exaltó el recreativo, recreativo digo entre comillas, que es el que hace, digamos, ¿cuál es el problema principal? Que hace no ver la realidad. Entonces me dicen que pasaba eso en cuanto a la evolución. Que fue creando la que tiene particularmente acción de borrar la realidad, que es lo que ocurre con estas drogas, y no poder transformarla, por lo tanto, en el sentido deseado. Nosotros pugnamos no para que la gente se vuelva idiota, sino porque cuanto más conozca pueda transformar. Entonces me dicen que las madres, con todo este movimiento, creen, gente que son farmacéuticos y bioquímicos, que creen que, bueno, pueden producir en su casa lo que sirva para la epilepsia. Y me dicen que, ¿qué ocurre? Un primer problema es económico. Una droga de buena calidad, un aceite de cannabis de buena calidad, purificada, todo lo que hemos hablado aquí, la canadiense, por ejemplo, puede salir 60.000 pesos los 50 mililitros. Y el vecino, no el vecino, el mercado negro, porque no es, cada vez es menos el vecino. Entonces ese mercado negro lo vende a 6.000 pesos los 50 mililitros. Entonces hay una tendencia que te lleva a que el mercado negro es más barato. En realidad me dicen que es una extracción simple, que no tiene un alto componente de modernidad tecnológica, que no se justifica ni 60.000 pesos, no se justifica ni 60 ni 6, y que estudiado por los organismos del Estado, cuando les llevan estos materiales secuestrados del mercado negro, el 75% no tiene nada. Es un engaño porque no tiene nada. Pero el problema grave es que otro 25%, me dicen, estoy leyendo, me dicen, tiene peligros. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan el caso del propóleo. Bueno, el ANMAT surgió por el propóleo y el alcohol metílico en el vino, que se dieron cuenta que había que controlar. Se equivocaron de solvente y pusieron líquido de freno, pongamos en el propóleo, ¿se acuerdan? Fue hace varias décadas. De allí surgió la ANMAT. Entonces, si ahora no controlamos esto y somos libres en este tema, lo que vamos a provocar es un caso propóleo de nuevo, porque puede haber una persona que en el garaje, en la casa o en cualquier lado fabrica esto, no es lo mismo en el vino, el alcohol que conocemos, que el alcohol metílico, que es absolutamente tóxico. Lo mismo en estoy tratando de ser explicativo, simplificando la información, ¿no? Entonces hay un alto peligro de que esta liberalidad lleve a la venta de productos tóxicos que van a reproducir el fenómeno que originó al ANMAT, que es el alcohol metílico en el vino o el aceite líquido de freno, qué sé yo, que pusieron en el propóleo una vez. Entonces me dicen que la otra cosa es que aparte de eso viene el mito que si uso una plantita soy más sano que usar una pastilla. Y no es así. Ese es el mito de que una planta puede ser mejor. Yo he escrito, me acuerdo en ese libro de que habla Enrique, que en un tiempo que es más proclive a la independencia argentina, que en lugar de comprar un edulcorante, use la hierba dulce paraguaya. Entonces a mí una vez en la facultad me dijeron, ¿querés llevar a la Argentina al yuyito? No, no. Yo digo
que pueden poner una hojita en el mate, pero después hagamos una ciencia, investigación y desarrollo tecnológico, porque los que hoy producen el principio activo de la hierba dulce en forma industrial son los japoneses, y ese frasquito, esa cajita verde de Hileret es el estebiócido que sale de la hierba dulce. Entonces lo que se trata de extraerlo industrialmente, pero claro, a $60.000 pesos los 50.000 litros, no. Y aquí viene un tercer punto que me están diciendo, que el problema es el siguiente: si es necesario, bueno, entonces produzcamos la planta de marihuana que haga falta, seleccionemos la semilla que haga falta y extraigamos el aceite con la pureza necesaria para el uso médico. Porque me dicen, para que los médicos del Malbrán hicieran ese trabajo, trabajaron con algo purificado en el que pueden saber qué dosis hace falta para cada caso. Entonces me dice esto, ahí de lo que me dicen a mí me surge una cosa: se habla de política de Estado. Claro, esto significaría, el INTA produce las plantas que hacen falta para cada caso, la selección que hace falta, no la recreativa, sino aquella que tenga los cannabinoides que puedo necesitar. El Estado, a través del INTA, el ANMAT controla y el Estado produce y controla precios. Pero ocurre que decir en fabricación de medicamentos en general, Estado, fabricación y control de precio y control de calidad, sería acusado de un mecanismo populista o estatista. Y el política de Estado es que el negocio no se toca. ¿Qué negocio no se toca? El de los medicamentos no se toca, el negocio de los medicamentos, y el negocio que hay detrás de la marihuana, que es la transformación de las tabacaleras en marihuaneras. Entonces es otro negocio, por eso lo de Uruguay, que actúa sobre lo recreativo y no sobre lo medicinal, y se opuso el Colegio de Farmacéuticos Uruguayo diciendo: nosotros no estamos para hacer cosas de recreación, sino hacer medicamentos. Estaba Soros detrás, si ustedes recuerdan. El proyecto uruguayo tenía a Soros detrás. Entonces, aquí viene la otra parte. La primera era que la política, los movimientos sociales, y en el caso que conté, y la búsqueda de una Argentina con futuro, es también curativa para estos casos, porque estos casos son producidos por una Argentina sin futuro para los jóvenes. Y la otra cuestión es que hay nudos que hacen que esto no se toque, y que no es esa cosa de eludir el bulto y decir, bueno, queda mal decir que no se plante la plantita. No, querido, el problema de fondo es que hacer estas cosas es lo que hay que decir y hablar claro, decirle, entender que a esa madre la están engañando, vendiéndole un producto negro, o un producto en su casa que no sabe cómo preparar ni sabe cómo controlar, y después lleva lo que puede al ANMAT para que se lo controle. Y se lo controla y va a ver qué ocurre y qué es lo que tiene, y muchas veces no tiene nada, y otras veces puede tener algo que es tóxico. Y lo que pasa es que ahí hace falta, sí, un Estado que intervenga y que cambie esa política de Estado, para la cual objetivamente siempre tiene que ser un Estado de otro tipo y no este Estado, pero nosotros podemos pelear con claridad, porque lo que hay que eludir, lo que hay que terminar con eso de eludir el bulto y no decir lo que hay que decir. Porque parece que es progre defender Horacio. Recreación. A mí me parece que la importancia de la iniciativa del Instituto para esta charla, no porque la di yo, pero si cada uno de nosotros, en el ambiente en que está, puede dar la información, porque esta información no está en todos lados, es el producto de un encuentro, no sé, si Santiago, vos la encontraste en alguna institución que te haya visto sobre esto, no. Roberto lo dirá desde el punto de vista judicial. No sé, Manuel, en la universidad donde vos estás trabajando, si hay una presencia de esto. Yo creo que cada uno de nosotros puede, en la medida en que pueda, difundir esto, y, digamos así, para meter algo malo hay que crear opinión pública. Las tabacaleras crearon opinión pública en Estados Unidos, lo veíamos en las películas. Fume Lucky Strike, fume Philip Morris, fume esto. Cuando se dieron cuenta que esto producía lo que producía, pararon y se largaron el vapeo con el cigarrillo electrónico. No esperemos a que millones de jóvenes estén dañados por el uso indiscriminado de la marihuana para pensar en después volver ahora para atrás, ¿no? Mientras tanto, es muy grave lo que puede ocurrir, porque no está en juego, como dije ahí, una plantita, está en juego el futuro de millones de jóvenes.
Y nosotros, que somos jóvenes como los otros, tenemos que hacer el esfuerzo para que esto se difunda y se conozca, ¿no? Y de ya ser conscientes de que nadamos contra la corriente, ¿eh? Y más ahora, más ahora. Acá tengo nuevos datos. Es interesante, pero me dice, en realidad estamos repitiendo viejas discusiones, me dice. Porque la palabra merca, referida a la droga, no sé si me escuchás, Enrique, ¿escuchás? Dice, la palabra merca, referida a la droga, se refiere a cuando se fabricaba droga por Merck. Después, cuando se vio el efecto de la cocaína y de la morfina, fueron sacadas de circulación, pero fueron en su momento legales. Y dice el tango, me dicen, no se tomaba cocó ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina, creo que dice el tango. Cocó es cocaína, porque así era la cuestión. No es que no quieren volver atrás, porque hemos experimentado eso. Merck ha fabricado eso, y cuando se descubrió los efectos secundarios, me dice, cuando se descubrió los efectos secundarios, fue sacado de circulación, pero tuvo un origen del mismo tipo. Y si nos vuelven otra vez a llevar, es que no pasa nada, que no es nada, no tiene importancia, es recreativo, o cada cual, la línea es, cada cual hace lo que quiere de su vida, es un problema personal. Es esa idea de que sos libre si podés hacer lo que... No, es la falsa idea del derecho humano. Se ha transformado el derecho humano en el derecho a consumir. Y yo creo que hay una contradicción con el derecho a la salud. Claro, porque el tema es social, no es individual. Yo puedo decir que no se cruce más la calle, yo no respeto los semáforos rojos porque me da la gana, pero eso nos llevaría a que habría un peatón atropellado. Es decir, la idea de que la libertad es lo que yo puedo hacer es errónea. La libertad la tiene el hombre cuando domina las leyes de la naturaleza y de la sociedad y puede transformarla en un sentido. Avanza colectivamente y socialmente la libertad. No es que yo hago lo que quiero, porque yo una vez me preguntaron eso y le dije, bueno, estamos en un 5º piso, ahí tenés la ventana. Vos querés volar, tirate, vas a ser un muerto libre, pero no vas a ser más libre porque vos te quieras tirar por la ventana, porque para volar necesitas una sociedad y poder tomarte un avión y una ciencia. Yo diría, Horacio, en las condiciones de hoy de la pandemia, diría, focalicemos en que hay 3 sustancias que están jodiendo mucho y que está ampliando el espectro de personas afectadas, que ya no es solamente la gente de la tercera edad. ¿Por qué se abre más a jóvenes? Porque tabaco, marihuana y vapeo tienen la vía regia para enfermarse más de coronavirus por las enfermedades pulmonares y respiratorias que producen. Por lo tanto, hoy, si tenemos que decirle esto, usemos también el argumento real, digamos, de la pandemia, porque está claro de que la gente recluida en muchas casas ha aumentado el consumo de tabaco, el consumo de marihuana, el consumo de alcohol, y esto está probado, ¿no? Creo que en ese sentido, si focalizamos en los jóvenes eso, y también en la discusión con los padres, creo que hay que salir de esa idea de que el padre no le puede decir que no al hijo, porque el decirle no hoy es salvarle la vida, decirle sí es, de alguna manera, hipotecarle, digamos, el futuro, ¿no? No sé. Una más, continuando, viene de mi lado de las preguntas, dice, está bien, coincido que las madres y asociaciones no tienen que pelear por una producción casera, sino por un producto de calidad, dice, industrial, seguro y efectivo, y que no se debe mezclar, dice otro, el uso medicinal con el recreativo. Y dice, exacto, por lo de la cocaína también era legal y medicinal en el siglo pasado, y ya no lo es por su toxicidad. Dice, ahora faltan estudios, seguimientos para poder avanzar en el tema, no la liberación abrupta, dice, no la liberación abrupta. Vos esto parece que lo hablaste con tus colegas bioquímicos y demás, ¿no? Vos lo están escuchando, te digo, lo que te acabo de decir es transcripción de lo que recibo por el celular, estoy mostrando. Está bien. Eso es bueno. Farmacéutica y bioquímica. Muy bien. Bueno, alguna otra, a ver si en el chat hay algo, no sé si habrá en el YouTube, no sé, Eduardo, si tienen ustedes algo en el YouTube.
No, solo hay saludos y felicitaciones. Preguntas, ninguna. ¿Algún saludo en especial que quieras pasar o algo así? De La Plata hay varios saludos. El doctor Luis Migo, Oscar Rodríguez, del Centro Cultural El Zócalo de La Plata, y bueno, la que ya les dije de César Trejo. Todas son saludos, felicitaciones, pero no preguntas. Nadie de la industria farmacéutica, ¿no? Nadie de la producción de cannabis, ¿no? Vieron qué negocio, ¿no? Es increíble, ¿no? Bueno, ahí Bueno, yo creo que, no sé, Santiago, yo creo que estamos en una... A mí me entusiasma la idea de pelear, ¿no? Toda la vida lo hemos hecho, ¿no? De modo que tenemos un motivo fuerte para asegurar, y más que nada con los jóvenes, ¿no? A mí me preocupa esto y bueno, comparto con ustedes y yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para que se incluya en la currícula de las facultades y se incluya en los programas de los partidos, ¿no? Si es que los partidos van a estar... Y paradójicamente a veces tenemos más coincidencia respecto al tema, digamos, de no consumo y de no legalización con algunos que supuestamente son de derecha versus aquellos que supuestamente son de izquierda, pero que de eso es que se consume. Por lo tanto, el tema izquierda-derecha es relativo, como ha sido bastante, y eso me parece que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, por lo tanto, no nos corramos por ese, que no nos corran por ese lado, ¿no? Y no somos abstencionistas, somos en todo caso cuidadores de la salud de los jóvenes, ¿no? No es un tema de izquierda a derecha, porque hay que ver qué izquierda y qué derecha, porque eso, como me decía un historiador hace un tiempo, el problema no es que los conservadores son, él decía neoliberales, pero digamos de este tipo de economía argentina, y los progresistas no. Es que los dos son lo mismo, porque el Estado es el Estado como estructura, dice. Es decir, hay una política de Estado que dice no toco el medicamento, hay una política de Estado que dice, y si se drogan no es tan malo como si manifiestan. ¿Qué les preocupa más? Si se droga el de la villa no importa, el problema es si manifiesta. Es como decía el profesor ese, mientras se droguen ahí en una grada, ¿qué me importa? Mientras no salgan a la calle. Ese es el problema. Entonces le borra la historia, le borra el futuro y entonces le borra el presente. Cuando le borra el presente, tenés que introducir algo para entretenerse, que es la droga o Bien. la cantidad de mentiras y futuros Yo inciertos. Yo creo que ya los he cansado bastante, me parece, para que podamos ir a cenar. Ardía mi teléfono. Yo quería saludarlo a Santiago particularmente. Roberto, bueno, hace tiempo que te he hecho una consulta que me ha sido muy útil. Y Manuel, por supuesto, el gran Manuel. ¿Te acordás cuando hablamos de APS allá en Tucumán, Manuel? Todo ese debate sobre la atención primaria. Pero nos vamos a encontrar en algún momento, ¿no? Y yo quiero agradecer al instituto, particularmente a Eduardo y a Micucci, que han dado esta oportunidad, ¿no? De poder hablar de esto, ¿no? No, el instituto de todo. El instituto de todo. No somos nosotros los que decidimos. Se decidió que esto era un tema importante y creo que lo que se ha visto es que se cruza todo. La política, el futuro, el futuro de los chicos, qué van a hacer, qué vamos a hacer con el país y qué vamos a hacer con sus integrantes. Bueno, tu despedida entonces, porque no hay ninguno más, ninguna pregunta más hay, ¿no? Un saludo a todos, muchas gracias. Espero no haberlos cansado, pero creo que vale la pena. No sé si es importante lo que dije, pero más que nada encontrarnos nosotros, ¿no? Que no está mal. En este tiempo de aislamiento y pandemia. Un abrazo a todos. Bueno. Un aplauso. Bueno, gracias a todos. Con esto cortamos la transmisión. Buenas tardes a todos. Chao.